Jóvenes, buenas tardes. Empezamos nuestra clase. Vamos a seguir admitiendo a nuestros compañeros jóvenes. El día de hoy vamos a hablar sobre el contenido del derecho agrario, jóvenes. Hemos visto que la materia de nuestra disciplina, la materia del derecho agrario, pues se refiere de manera general al campo, a la topografía rústica, como dicen los autores. Sin embargo, hemos visto de que se ha ido limitando y se limita exclusivamente a la agricultura, a la ganadería, a la silvicultura y al aprovechamiento del recurso hídrico, fundamentalmente. Y hablamos ya de los elementos generales, la participación del ser humano en el proceso de producción de la tierra, pero también en la actividad ganadera, así como en la actividad silvícola, donde va a tener una participación importante, y obviamente en el aprovechamiento del agua. Así que vimos de manera muy general la manera o la forma en que a lo largo de la historia de la humanidad, la sociedad, pero más la humanidad en general, jóvenes, ha elaborado sus bienes satisfactores, también en el marco de la sociedad en general, pero interesa particularmente para el caso del derecho agrario esa actividad del hombre que se despliega precisamente en el área rural con ocasión de la actividad agrícola. Así hemos encontrado, hablamos ya en la última clase, sobre los distintos modos de producción, o sea, la manera o la forma en que las personas, los individuos, las mujeres y los hombres producen sus bienes satisfactores en determinado tiempo y en determinado lugar. Así hablamos del modo de producción de la comunidad primitiva, jóvenes, o del régimen gentilicio. Luego, la humanidad conoció el modo esclavista de producción. Si queremos el sistema esclavista, el derecho esclavista y el Estado esclavista, pues va a resguardar la sociedad esclavista. Sin embargo, no se quedó ahí en la humanidad, sino que fue evolucionando, llega al feudalismo como modo de producción, otra manera, otra forma de producir estos bienes satisfactores. Luego el capitalismo, hablamos de los rasgos fundamentales del capitalismo, jóvenes, la paga especialmente. La remuneración de los trabajadores va a ser efectiva, a diferencia del feudalismo, que se paga en especie esa remuneración. Y luego, finalmente, el sistema socialista, que hoy día pues impera en algunos países todavía pocos, pero aparece como modo de producción. Esto nos va a servir como marco al hablar precisamente en el caso de la estructura agraria de nuestro país, la estructura agraria de Guatemala. El día de hoy, les decía, entramos al contenido del derecho agrario. Veamos cuáles son los contenidos del derecho agrario. ¿Cuál es ese contenido que comprende de conformidad con distintos autores, especialmente autores mexicanos como Mendieta, jóvenes, la profesora también Marta Chávez Velázquez, entre otros autores. Luego autores guatemaltecos, como el profesor Mario Belicio Castañeda Paz. De igual manera, sobresalió el trabajo del licenciado Castillo Mía, que tiene algunos escritos sobre el derecho agrario en nuestro país, y algunos otros autores, como veremos oportunamente. Y hablaremos también, está en el libro, para los que tienen el texto, pues entramos ya a la página, si me permite, jóvenes, estar emitiendo sus compañeros, pues en cuanto al contenido del derecho agrario, quisiera indicarles, estamos en la página, como advertimos a sus compañeros, prácticamente, jóvenes, acá en referente primero nos aparece algunas alusiones del Hugo Mendieta. Estamos en la página 54, básicamente, 51, en la página 54 del libro que les he referido, Derecho Agrario y Ambiental. El compilador
Gustavo Lapone. De igual manera, para aquellos compañeros que tienen el libro del profesor Mario Vinicio Castañeda, también aborda esta parte en su documento. Así que voy a permitirme, jóvenes, compartirles esta, me permiten, por favor. Acá tenemos las diapositivas, esto que estamos viendo aquí. El contenido del derecho agrario. Esto lo vamos a seguir admitiendo siempre a los compañeros. Bienvenidos, compañeros. Entonces entramos, jóvenes, ya al contenido del derecho agrario. De conformidad con estos autores, vamos a ver algunos contenidos del derecho agrario. Tenemos acá, jóvenes, contenidos del derecho agrario. Vamos a hablar propiamente que forma parte del contenido, entre otros. Vamos a ver muy brevemente, vamos a darle una lectura a eso y luego le vamos a dar una breve explicación y algunos ejemplos, jóvenes. Dentro del contenido del derecho agrario aparecen las leyes, de manera general, leyes, disposiciones legales, jóvenes. Acá encontramos básicamente las leyes ordinarias, que, pues, como sabemos, vienen, se generan en el Congreso de la República. Entonces tenemos acá las leyes de manera general, les decía, jóvenes, pero también algunos reglamentos. Estos reglamentos pueden ser emitidos por el organismo, el presidente de la República, el ejecutivo, el organismo ejecutivo. También vamos a encontrar reglamentos que emiten algunos ministerios de Estado, particularmente en el caso de Guatemala, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Pero también pueden provenir algunos reglamentos de otras entidades, por ejemplo, del INAB, el Instituto Nacional de Bosque, que se encarga precisamente del tema forestal. También aparece, vamos a ver, dentro del contenido del derecho agrario, el crédito rural, los reglamentos, los seguros agrícolas, la colonización, la comercialización de productos, la propiedad rústica. Acá estamos hablando de la propiedad que está en el campo, fundamentalmente no la propiedad urbana, sino que hace una diferencia, la propiedad rústica. También aparecen las sociedades agrícolas como contenido del derecho agrario, la educación rural y agrícola, las vías de comunicación. Agrega acá, veremos, y vamos a explicar oportunamente, la doctora Marta Chávez de Velázquez, mexicana, la higiene y salubridad rural, la industrialización agrícola, el derecho laboral rural, es una aspiración de los juristas agrarios, la formulación del derecho laboral rural, los contratos y condiciones rurales, la extensión agrícola, perdón, la tenencia de la tierra legal justamente garantizada y planificada. Acá vamos a extraer estas ideas, jóvenes, precisamente de este contenido de la doctora Marta Chávez de Velázquez. Sin embargo, otro tratadista mexicano, vamos a ver, el profesor Lucio Mendieta Núñez, agrega asimismo la doctrina y la jurisprudencia. Entonces, estos serían los contenidos del derecho agrario. Entramos a ver acá, por ejemplo, las leyes, les decía, jóvenes. Acá las leyes, básicamente estamos hablando de esas disposiciones legales, de estas normas jurídicas que provienen en el caso de Guatemala, del Congreso de la República, del organismo legislativo. De manera general, de cualquier país, el organismo ejecutivo, desarrollando los principios y preceptos constitucionales en materia de derecho agrario, pues va a emitir leyes de esta naturaleza, leyes agrarias,
carácter agrario, leyes agrarias, disposiciones agrarias, las leyes generales. Mencionamos, por ejemplo, en el caso de Guatemala hoy, jóvenes, la ley del Fondo de Tierras. Es una ley emitida por el Congreso de la República y que, pues obviamente es de contenido agrario, está regulando esta ley. Uno, la creación de este fondo, de esta institución del Estado, se encarga precisamente de todo el tema de acceso a la tierra para los campesinos. Entonces ahí básicamente el derecho agrario, pues también pues como contenido tiene estas leyes. De igual manera podemos hablar de la ley forestal, otra ley que tiene por objeto la regulación de la actividad forestal o la actividad silvícola en nuestro país. Vamos a encontrar ahí especialmente el tema del aprovechamiento forestal, el aprovechamiento del recurso bosque, es otra norma que fue emitida por el Congreso de la República, por el organismo legislativo como órgano especializado precisamente en este tema, en la emisión de leyes. Y así encontramos varias leyes. Si queremos, podemos mencionar las leyes de relación con ganadería, de igual manera, jóvenes. Le decía leyes propiamente que han sido emitidas por el Congreso de la República. Sin embargo, podemos hacer mención también de algunas leyes que en su oportunidad pues, fueron vigentes o estuvieron vigentes en Guatemala. Es el caso de la Ley de Reforma Agraria, que está contenida en el decreto 900 del Congreso de la República de 1954. También una ley, un precepto ordinario, es una ley secundaria, una ley, pues, la ley ordinaria, es el caso de precisamente de esta ley. Otra, algunas normas, les decía, aún están vigentes, como es la ley de transformación agraria. Esta ley de transformación agraria creó el Instituto Nacional de Transformación Agraria y luego la dotación de tierras a los campesinos, el papel que jugó el Instituto Nacional de Transformación Agraria, pues es también una ley de carácter ordinario, una ley proveniente del organismo legislativo del Congreso de la República en el caso de nuestro país. Pues lo mismo sucederá con otros países donde se han emitido leyes que regulan materia agraria y forman parte del contenido del derecho agrario. Luego tenemos los reglamentos, muy particularmente en el caso acá, una de las facultades del organismo ejecutivo es la emisión, la reglamentación de algunas leyes. Entonces tenemos acá pues, estas leyes que provienen precisamente del organismo legislativo, del presidente directamente Gómez, del presidente de la República. Sin embargo, también hay leyes, hay reglamentos que son, estos reglamentos están contenidos en acuerdos gubernativos, que vienen del presidente de la República o del organismo ejecutivo. Puede ser también en concurso con los ministros de Estado, pero pudiera ser reglamentos propiamente de los ministerios. Es el caso de existen varios reglamentos que ha emitido el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Entonces estamos hablando de acuerdos ministeriales. Estos acuerdos ministeriales en materia de agricultura, de ganadería, forestal, o en su caso no tenemos pues la ley, le decía el otro día, de aguas, pero de una u otra manera está reglando precisamente esas leyes ordinarias, jóvenes, para su mejor aplicación, principalmente, fundamentalmente para su mejor aplicación, ya que en los reglamentos pues se desarrollan de mejor manera los principios
que contienen precisamente estas leyes, al igual que sucede con las leyes, el desarrollo de los principios constitucionales y de los valores y principios constitucionales. Entonces tenemos estas leyes. Y quisiera agregar acá, hablando de leyes y reglamentos, adelantando lo que indica el profesor Lucio Mendieta y Núñez, un autor mexicano, autor agrarista, se dedicó mucho de su tiempo, no solamente como docente en la Universidad de México, en la Universidad Autónoma en la UNAM, sino que también como abogado. Lucio Mendieta y Núñez, pues tiene bastantes obras jóvenes sobre derecho agrario. Ha recogido la experiencia de América Latina en este tema. Pues aprovecho, le decía, en el caso de Lucio Mendieta, además, como vemos, de leyes y reglamentos, Lucio Mendieta y Núñez agrega que también la doctrina forma parte del contenido del derecho agrario. Parece importante, de igual manera, la jurisprudencia. Indica el profesor Lucio Mendieta Núñez que la doctrina pues viene a ser o constituye precisamente las opiniones, los criterios, los juicios que los autores del derecho agrario van sistematizando, van clasificando, van compartiendo a través de sus documentos, a través de los textos que elaboran, donde precisamente se va abriendo luz a través de la doctrina de las instituciones, de los institutos del derecho agrario, que para Lucio Mendieta Núñez pues, resulta muy importante la doctrina. Es como la luz, no solamente para los autores, sino que también para los jueces en un momento dado, cuando están solucionando problemas de carácter agrario, en su parte de su función, de su jurisdicción y competencia jóvenes, pues la doctrina resulta muy ilustrativa para entender algunos institutos o algunos procedimientos en su caso que han abordado los tratadistas del derecho agrario. Y además la doctrina, no solamente la doctrina de autores nacionales, sino que también comprende toda aportación intelectual respecto al derecho agrario que han aportado ilustres tratadistas del derecho agrario. Es el caso, por ejemplo, de España, jóvenes. Hay muchos tratadistas españoles que han aportado mucho a la doctrina sobre el derecho agrario. Autores extranjeros e incluso sudamericanos muy importantes, cuya definición de derecho agrario vamos a ver en breves momentos. Entonces, para Lucio Mendieta Núñez, además de las leyes, además de los reglamentos, pues la doctrina también resulta muy importante. Recordemos la doctrina como fuente de derecho, pues viene a ser esa aportación de ideas, de opiniones, de criterios que aportan los autores, los jurisconsultos en materia agraria, los especialistas en materia agraria. Hay acá que no queda únicamente a nivel de la doctrina jurídica, aun cuando pues así se entiende, jóvenes, cuando se habla de contenido del derecho agrario, la doctrina meramente jurídica en materia agraria, pero también algunas ideas que se relacionan, por ejemplo, con las ciencias económicas, jóvenes, en la producción, en los procesos productivos agrarios, agrícolas, pues de una u otra manera hay luz, hay ilustración, hay iluminación en estos procesos para que se nutra el derecho agrario gracias precisamente a la economía, de igual manera a la sociología. Asimismo, este profesor Mendieta agrega que dentro del contenido del derecho agrario debe incluirse, como una necesidad, debe incluirse la jurisprudencia. Y acá es nada más de recordar, pues ya cuando hablemos propiamente de fuentes del derecho agrario, explicaremos un poquito más ampliamente lo que es la doctrina, la jurisprudencia. Pero la jurisprudencia, recuerden, jóvenes,
se refiere a los fallos de los tribunales propiamente. Estamos hablando de jurisprudencia desde el punto de vista de la jurisdicción, pero también acá se habla que en un sentido un tanto lato, también hay jurisprudencia a nivel de la administración pública, de las decisiones que han adoptado las autoridades administrativas en materia precisamente de derecho agrario. Entonces, hay un poquito de amplitud en la concepción de la jurisprudencia en este caso, pero recordemos, la jurisprudencia son esos fallos, incluso propiamente, si queremos, sentencia, que se emiten jóvenes por parte de los órganos jurisdiccionales. Repito acá, un poco abarcativo también, de las autoridades administrativas, donde llevan ciertos criterios y que pueden ilustrar a los jueces esta jurisprudencia o estos antecedentes al ponerles a la vista precisamente por parte de los litigantes. Y no solamente importante y útiles en la gestión agraria, sino que también en cualquier rama del derecho ante los tribunales de justicia, tomar en consideración estos fallos de los órganos jurisdiccionales resulta ser muy enriquecedor y sobre todo pues para ilustrar, para tratar de uno argumentar y convencer a los jueces en relación precisamente a fallos respecto a algunas alegaciones o algunos puntos o algunos institutos del derecho agrario. Entonces, repito, jóvenes, dentro del contenido del derecho agrario, agregaba acá, tenemos las leyes, los reglamentos, la doctrina y la jurisprudencia, como agregado precisamente del profesor Lucio Mendieta Núñez, y obviamente este criterio lo siguen autores a nivel latinoamericano, igual autores italianos también de igual manera con la doctrina. Licenciado. Hay un ruidito, dígame. Sí, solo diga, por favor. Perdone, licenciado, disculpe que lo moleste. Bien. Fíjese que hay varios compañeros que me están escribiendo que no han podido entrar a clase. Le agradezco, Billy. Ahorita sí, muchísimas gracias, muy amable. Aquí lo Muchas tengo. gracias. Gracias a usted, las gracias, muy fino, sí. Son varios, por cierto. Ahorita los da. Gracias, Billy. Bienvenidos, compañeros. Bienvenidos, compañeros. Gracias. Ahí, gracias, muy amables, bienvenidos. Ahí vamos a estar interrumpiendo un poco con esto. Entonces, tenemos acá como contenido de la decía. Continuando, jóvenes, entonces tenemos el crédito rural también forma parte del contenido del derecho agrario. Se considera como contenido del derecho agrario el crédito. Gracias. Ahí estamos. Tenemos el crédito rural, especialmente por parte de instituciones bancarias. Sin embargo, acá, especialmente jóvenes, pero también está la consideración de los créditos que otorgan las cooperativas. Entonces, acá, en qué medida los campesinos pueden ser considerados como sujetos de crédito rural. Normalmente no ocurre, razón por la cual muchas veces los campesinos tienen que asociarse para que puedan ser beneficiados con algún crédito rural. Entonces, a eso se refiere. El crédito rural forma parte del contenido del derecho agrario, razón por la cual pues, se estudia el Instituto de Crédito, pero rural, repito, jóvenes, para la obtención de algunos fondos por parte de instituciones bancarias o por parte de algunas cooperativas de crédito. El arrendamiento, de manera general, los arrendamientos también se incluyen dentro del contenido del derecho agrario. Acá se da mucho el arrendamiento, especialmente en el caso de Guatemala, jóvenes, será aquí a veces hablamos, por ejemplo, del arrendamiento antiguo o feudal, pero también se da el arrendamiento conocido como arrendamiento capitalista, jóvenes,
Muy brevemente quisiera referirme a esto, o sea, el arrendamiento de la tierra. Por ejemplo, una empresa o sociedad agrícola quiere aprovechar la tierra en Guatemala, pero no le interesa adquirir la tierra, sino que no le interesa adquirir la tierra en propiedad, sino que en arrendamiento. Entonces va a tomar en arrendamiento la tierra, suscribir el contrato de arrendamiento y se va a pagar en efectivo al propietario de la tierra, se aprovecha durante cierto tiempo, terminó el negocio y pues ahí termina también el arrendamiento. Pero también está la otra forma de arrendamiento, en cierta medida entra dentro de las llamadas relaciones feudales de producción. Muchos campesinos no tienen tierra, entonces y hay entonces hay personas que tienen mucha tierra, pues le dan en arrendamiento tierras jóvenes y a cambio precisamente la paga o la renta se va a realizar en especie. Licenciado, Diga, disculpe que lo interrumpa, pero no va a grabar la clase. fíjese que en este momento no. Ok. No. Sí, gracias, muchas gracias. Entonces le decía, jóvenes, en la colonización, perdón, el arrendamiento entonces viene, el campesino va a pagar mediante parte del producto de su cosecha, de lo obtenido en esa parcela, le va a pagar al dueño precisamente en especie. Entonces es otra forma de arrendamiento. Pero lo cierto es que entra la figura del arrendamiento que regula el Código Civil. Recordemos con el arrendamiento es dar en uso un bien, en este caso particularmente la tierra. También entran los seguros agrícolas como parte del contenido del derecho agrario, el seguro agrícola, jóvenes. Tenemos acá, esto normalmente asume la responsabilidad una entidad bancaria, y no solamente para los pequeños campesinos, sino que también para los empresarios agrícolas y administraciones que tienen, pues, a efecto de asegurar precisamente el producto, pues pagan un seguro. Recordemos también en la actividad agrícola a veces es muy, se puede perder si hay demasiada sequía, jóvenes, o bien hay demasiada lluvia, razón por la cual se aseguran precisamente estas empresas, compran el seguro respectivo y acá pues, entra dentro del contenido del derecho agrario el seguro agrícola. Otro tema, la colonización. ¿En qué consiste la colonización? Básicamente, encontramos en la colonización, quisiera referirles, si lo anotan, jóvenes, por favor. La colonización consiste en movilizar personas, en movilizar, valga decir gente, en movilizar individuos, hombres y mujeres, en movilizar personas. Puede ser por parte del Estado, normalmente de parte del Estado, jóvenes, ya sea en forma voluntaria o bien un poco de manera obligada. Para esta movilización se mueven a las personas, se dirigen a las personas, se orientan a las personas, repito, de manera voluntaria o forzada, hacia determinados terrenos, hacia determinados lugares. Para precisamente, viene la palabra colonización, para el aprovechamiento de esas tierras, e incluso en tema de colonización se habla de tierras vírgenes, de tierras no cultivadas, pero son cultivables, para que se asienten ahí las personas, para que se ubiquen ahí las personas, para que exploten esas tierras vírgenes, aprovechen esas tierras, más con fines de explotación agrícola, estamos hablando del derecho agrario, jóvenes, y con la posibilidad, o la posibilidad de que normalmente al suceder esto por movilización del Estado, el Estado les vaya a otorgar esas tierras, se las legalicen. Puede llevar un año, puede llevar 5 años, hasta 20 años, un poco más de tiempo.
Y fue exactamente el proceso que impulsó el Instituto Nacional de Transformación Agraria, la colonización. Muchas personas, muchos campesinos, muchas personas con deseos de trabajar la tierra, campesinos jóvenes, tanto del oriente de la República, del occidente, de varios lugares, hacían sus gestiones ante el Instituto Nacional de Transformación Agraria, ante el INTA. Entonces el INTA, teniendo esta solicitud de las personas, pidiendo tierras, entonces el INTA pues impulsó el proceso de colonización, indicándoles, buenos señores, hay tierras, por ejemplo, de manera muy puntual, hoy día en la franja transversal del norte, en la parte norte del país, Alta Verapaz, por ejemplo, Fray Bartolomé de las Casas, Lanquito, este lado. De igual manera hubo en la costa, Tuchitepeques, Reu, Retaulén, San Marcos, pero bien, entonces el INTA moviliza a estas personas de manera voluntaria. Y en otros casos casi de manera forzada, bueno, vámonos pues, vamos, aquí están las tierras, las aprovechan al máximo posible, e incluso hubo parte de Alta Verapaz, Panzós, estos lugares jóvenes, acá, y se impulsó esa colonización. Y la colonización, vamos a ver, forma parte del contenido del derecho agrario, pero además la colonización, jóvenes, cuando veamos brevemente, la colonización también es una alternativa de solución de problemas que suceden en el campo, o en otras palabras podemos decir, la colonización es como una alternativa de solución a la problemática agraria, a tratar de movilizar gente, llevar gente, conducir gente, les decía de manera voluntaria, un tanto forzada, a ciertas tierras, pero normalmente a las tierras del Estado. No se va a movilizar gente a tierras particulares, sino que a tierras estatales, lo que se conocía y se conoce todavía como tierras baldías. Y las tierras baldías durante la colonia se conocieron como tierras realengas, las tierras del rey, las tierras de la corona. Y quien las tomaba, pues tenía que tener autorización. Y si ya estaba usando, las tomó sin autorización, pues y si no solicita esa autorización, jóvenes, se consideraba precisamente como una usurpación, ¿no? Entonces, pero en eso consiste precisamente la colonización. La movilización de personas hacia determinados lugares, para el aprovechamiento de la tierra, explotación de la tierra particularmente. Y también vamos a ver como parte del contenido del derecho agrario cuando nos adentremos a ver lo del proceso del coloniaje español en Guatemala, jóvenes, encontramos, por ejemplo, también la famosa colonización, que se dio de España para América, especialmente. La colonización, bueno, se les ofreció tierra a las personas, a los colonizadores, para que vinieran precisamente a ese efecto, a colonizar, a aprovechar la tierra, explotar la tierra y usar la tierra fundamentalmente. Entonces, forma parte del contenido del derecho agrario la colonización. Hoy día, pues, el Fondo de Tierra, veremos, ya no está practicando esta colonización. Luego, la comercialización de productos agrícolas también forma parte del contenido del derecho agrario. Aquí vamos a encontrar normas que regulen precisamente esa comercialización de productos. Al igual que la colonización, se han emitido normas, una serie de normas, de leyes, de reglamentos en relación precisamente a la colonización. De igual manera, quisiera decirle, por ejemplo, la doctrina ha sido muy amplia en ese sentido, a tomar la colonización, les decía, como una alternativa de solución a la problemática agraria de los países que tienen todavía ese problema. Licenciado, disculpe la molestia, disculpe que lo interrumpe. ¿Diga? Sí, David, sí, por favor. muy buenas noches. Sí, en la parte de la comercialización de productos, ahí también se incluyen todos los contratos que se hacen a nivel internacional para la exportación de productos.
Sí, definitivamente entraría, pero acá vamos a ver especialmente si hablamos, por ejemplo, del Estado, particularmente da la naturaleza del derecho agrario, donde tiene participación el derecho agrario, David. Porque pudiera ser, por ejemplo, si es en términos particulares, el derecho agrario posiblemente ya no pueda y ni tenga no pueda, ya entra, digamos, ya en relaciones comerciales particulares y entraría probablemente en el marco del derecho Civil. del comercio particular, digamos. Ajá. Entonces aquí es donde el derecho agrario, vamos a ver, donde hay participación precisamente del Estado. Ok. Sí, Entonces, en este caso, cuando usted se refiere a la comercialización de productos, se refiere a la comercialización de productos agrícolas por parte del Estado hacia entidades privadas o hacia la población ya, o entre otras por organizaciones. ejemplo, la movilización que hay de los productos, la comercialización agrícola en el país y dada la naturaleza, vamos a ver posteriormente, un poquito intervencionista del derecho agrario y la participación del Estado, a esa comercialización se refiere, donde el Estado debe proteger a los comerciantes agrícolas, a los productores agrícolas especialmente. Quisiera poner el caso, por ejemplo, jóvenes, en el caso de la producción, lo que ha sucedido, la producción del maíz en el Petén. Entonces, los productores a veces necesitan protección por parte del Estado para que sus productos puedan ser colocados en el mercado a un precio justo. Porque muchas veces cuando se va a traer ese producto, ahí sí que en las unidades de producción el costo es realmente mínimo. Entonces ahí entramos a ver esto de la comercialización agrícola, David y compañeros. Ah, ok. Entonces, en este caso, solo para poder entender, y disculpe la interrupción, Sí, sí, por Lick, favor, David, sí, sí. en este caso, como usted comentaba, el ejemplo de los productores de maíz en el Petén que tienen pues ese problema de que vienen los precios y bajan o suben así, entonces el Estado lo que vendría sería generar reglas o leyes para que esos productos ni se vayan para arriba en precios ni se desplomen, para que Exactamente. exista una regulación de productos y así ni el comerciante ni el Estado pierda, por decirlo así. Así es, David, sí, muchas gracias, así es. Definitivamente es así. Ah, ok. Y Entonces, lo mismo pasa con los fertilizantes, me imagino. de Ah, ok. igual manera vamos a decir, así es, David, muchas gracias, ¿eh? Gracias, licenciado. A usted las gracias, ahí estamos. Sí, gracias, David, muy amable. Entonces tenemos la comercialización de los productos jóvenes donde pudiera participar precisamente el Estado. Y es un poco lo que está sucediendo, tal vez a raíz de la pregunta de David, lo que estamos viendo ahora, jóvenes, aprovecho, y gracias, David, por la pregunta, que me parece interesante. Por ejemplo, lo que está sucediendo ahorita con Ucrania. Ucrania es un país, se considera que tiene mucha producción agrícola y especialmente, escuchaba jóvenes, para los países tercermundistas. Entonces, acá viene el gobierno de Ucrania, está tratando, señala David, de tratar de proteger a sus productores para esta comercialización de los productos agrícolas, para que realmente los precios, pues, sean competitivos precisamente para estos productores. Es el caso de este, jóvenes, y obviamente el caso de Guatemala también, por ejemplo, cuando comercializan los productores guatemaltecos con los árabes el cardamomo, o en su caso el café, hasta dónde puede intervenir el Estado, por ejemplo, en materia de leyes, en materia de reglamentos, en la comercialización de estos productos. Y eso formaría parte precisamente del contenido del derecho agrario. Y la propiedad rústica. Les decía, jóvenes, acá, solo me permiten, jóvenes, acá hay un cuestionamiento y quisiera decirles, por favor, en el caso del curso de Derecho Agrario, jóvenes, normalmente vamos a ver, y no solamente en el curso, sino que los agraristas ven la propiedad, jóvenes, no tanto en el sentido como un derecho divino, intocable, sino que la propiedad la ven como un bien que debe aprovecharse, que debe utilizarse y tratar de que esta propiedad, este bien,
sirva para la satisfacción de los intereses y del bien común, del interés general. Entonces, la propiedad rústica, razón por la cual, vean, no solamente Guatemala, sino que también en tiempos de antaño, jóvenes, en tiempos históricos, encontramos, por ejemplo, este cuestionamiento de la propiedad en sí, del dominio, valga decir, jóvenes, del dominio propiamente, y el cuestionamiento de la visión y del principio que consagra el derecho civil en relación a la propiedad, que la propiedad es intocable, la propiedad es un derecho inherente al ser humano. En consecuencia, el propietario puede hacer de su propiedad, recuerdan aquello del jus frutendi, hasta el jus destruyendi. El propietario puede hasta destruir su propiedad si así se le place. Y el Estado no tiene que ver absolutamente nada con esa propiedad. Y quisiera hacer la aclaración acá, en cambio, el derecho agrario, al hablar de la propiedad, jóvenes, les decía, tiene una visión un poquito más dinámica de la propiedad. La propiedad debe ser para satisfacer las necesidades de la sociedad. En consecuencia, la propiedad pues debe entrar a producir bienes satisfactorios. Razón por la cual les agrego acá, por favor, vienen, por ejemplo, las leyes, especialmente las leyes de reforma agraria, donde se dice, es el caso de América, jóvenes, y de otros continentes, donde realmente existen grandes cantidades de propiedad que no están en uso, pero ahí están descansando, están durmiendo el sueño de los justos, ¿va? O lo que algunos llaman también la propiedad en manos muertas. Licenciado, disculpe la interrupción. En ese caso ahí es donde se aplica la expropiación de tierras para las personas que no lo están, que necesitan la tierra y para darle un uso a la propiedad, ¿no? Si ese es el caso, vamos a ver como alternativa, aprovecho, David, por favor, solo no quisiera detenerme mucho acá, pero aprovecho, indicarle lo siguiente, por favor. Bien, jóvenes, efectivamente. Entonces, por eso la propiedad agrícola y la propiedad en general forma parte del contenido del derecho agrario. Pero les decía ya la visión que va a tener, algunos denominan, la visión es iconoclasta, es decir, cuestionadora, una visión cuestionadora de la propiedad desde el punto de vista del derecho agrario, es decir, bueno, ahí está la propiedad, debe servir para darle de comer a la sociedad. Entonces, ahí cabal, como indica David, ahí vienen los cuestionamientos. Por ejemplo, dicen, no es necesario impulsar, por ejemplo, una reforma agraria. Agrego esto, bueno, no, hay que impulsar una colonización. Ahí hay tierra del Estado. Bueno, que el Estado reparta las tierras, entregue las tierras, distribuya tierras y que se impulse la colonización, que se mueva gente, que se movilice las personas que tienen deseos de trabajar la tierra, los campesinos, pues que se les movilice donde hay tierra del Estado. Las famosas tierras baldías, decía. Y que se ubiquen ahí, que se las entreguen y luego el Estado que legalice esa tenencia de la tierra. Sin embargo, hay otra corriente de pensamiento, jóvenes, en relación ya no a la colonización, se habla también de la transformación agraria, pero también hay otra corriente de pensamiento, dice, no, hay que impulsar una reforma agraria, no transformación ni colonización, sino que el Estado debe intervenir su territorio, como parte de su territorio, la propiedad, y hacer una reorganización territorial. Y cabalmente viene la idea de la reforma agraria confiscatoria, si queremos, expropiatoria. Y dice, bueno, aquí el Estado tiene que intervenir y participar, la gente necesita trabajar, necesita comer, la sociedad necesita producir riqueza. Es otra forma de ver precisamente como solución a esa problemática agraria, la propiedad desde esa perspectiva, como usted está indicando, David, digamos desde la perspectiva de la reforma agraria o de carácter expropiatorio. Entonces, pero en sí la propiedad forma parte del contenido del derecho agrario. De igual manera, vamos a ver, por lo menos incluye acá, los autores casi no incluyen,
Pero tenemos también la posesión, el derecho de posesión. Bueno, el derecho de posesión, vamos a ver de una otra manera, pues entra dentro del contenido del derecho agrario, y de esa cuenta encontramos acá también dos ideas principales, por favor, en relación, les agrego al final, jóvenes, el derecho de posesión. Por ejemplo, el derecho de posesión dice, bueno, hay que legalizar esa posesión. Entonces se emitió una ley, la famosa ley de titulación supletoria, con la finalidad de que ese derecho de posesión, siguiendo un trámite ante tribunales de justicia, pues se llegue a legalizar precisamente esa posesión para que se convierta en propiedad. Una vez realizado, efectuado el trámite de la titulación supletoria, y se inscribe en el Registro General de la Propiedad, y transcurrido cierto tiempo, se solicita que se convierta en propiedad. Esa es otra posibilidad, por ejemplo, como parte del contenido del derecho agrario. Pero vino una idea más reciente, jóvenes, por parte del Banco Mundial, especialmente, con la problemática agraria que se suscita no solamente en este continente, sino que en los 5 continentes, y plantean la posibilidad del registro de información catastral. Y a través precisamente del proceso catastral, el derecho de propiedad puede inscribirse una vez que pase el proceso catastral. Puede inscribirse ese derecho de posesión ya con las mediciones, las medidas correspondientes, evacuando las audiencias respectivas, jóvenes, para que se inscriba ese derecho de posesión en el registro de la propiedad y se constituya en propiedad, en título, ahí sí que en título de dominio. Es otra idea, repito, es una idea reciente, impulsada por el Banco Mundial y que fue acogida obviamente en Guatemala, pues con la finalidad incluso de los estudios que ha hecho el Banco Mundial, jóvenes, se establece de que normalmente los que tienen el derecho de posesión son personas de escasos recursos económicos y no soportan pagar una titulación supletoria donde se hacen publicaciones, presentación de testigos, el trámite que lleva, una erogación económica significativa, en tanto que a través del proceso catastral es gratuito y rápido, obviamente con la participación de la comunidad y de la población, es la otra posibilidad. Les decía, entonces también encontramos acá el derecho de posesión. Luego las sociedades agrícolas, no sé, perdón, David, no sé si estamos bien o algún otro compañero en relación a esto de la propiedad. Todo claro, Lick, gracias, muy amable. Gracias, David, muy amable, compañeros y compañeras, gracias. Entonces tenemos, decía, jóvenes, las sociedades agrícolas también, pues hay leyes y reglamentos que regulan la vida, la existencia de las sociedades agrícolas, jóvenes. Normalmente acá, digamos, pues en Guatemala, las sociedades agrícolas se constituyen al tenor del Código de Comercio, donde hay participación de personas, de capital especialmente, capital importante. Porque también vamos a ver, existe otra forma de sociedad, aunque en nuestro país pues está las famosas empresas, ya no como sociedades, las empresas campesinas asociativas, donde existen normalmente campesinos sin mayor capacidad económica, o pueden constituir una empresa campesina asociativa. También existe una ley que regula las empresas campesinas asociativas, jóvenes, y forma parte también estas empresas agrarias del derecho agrario. También la educación rural y agrícola. Cuando se habla de derecho agrario es importante tomar en consideración también la educación rural, emitiéndole reglamentos al respecto, y no solamente eso, sino que apoyo económico y da la naturaleza del derecho agrario, jóvenes, hay una intervención importante del Estado, pues el Estado debe impulsar la educación rural. Normalmente en el área rural la gente, las personas, hombres y mujeres, pues son analfabetas. En el caso de Guatemala, analfabetas, por ejemplo, en relación al idioma español, pero también en relación a sus propios idiomas, a los idiomas mayas o a los idiomas indígenas, garífunas
y Xinca jóvenes. Entonces ahí también se trata de impulsar esa educación rural para entender los procesos agrícolas y la educación agrícola, aquí más en temas de capacitación por parte de las instituciones del Estado que tienen relación precisamente con el tema. Resulta ser también contenido del derecho agrario las vías de comunicación y tiene estrecha relación con la comercialización de los productos, hacia dónde se destina, hacia dónde se ubican los productos jóvenes, pero se necesitan vías de comunicación. Les indicaba, pues hoy día ha mejorado, hablamos más o menos de hace 20 años, la vía de comunicación de nuestro país realmente eran malísimas. Hoy tal vez malas, pero realmente sí ha ido en mejoría. Por ejemplo, para llegar al Petén, hace más o menos 20 años, les decía, para sacar los productos agrícolas, especialmente el maíz, era sumamente difícil. Muy difícil por la carretera de terracería, logo. Pues hoy día la carretera ha ido mejorando y entonces vienen las leyes y reglamentos que tienen que ver también con vías de comunicación, obviamente relacionadas con los productos agrícolas jóvenes, no solamente sacar los productos, sino que también el llevar insumos para la producción agrícola y maquinaria. Ahora, muy específicamente, la profesora Chávez de Velázquez, autora mexicana, también se especializó en derecho agrario, jóvenes, en varios documentos, varios textos sobre el derecho agrario. Agrega que además de estos elementos, si queremos, que hemos señalado ya, incluye la higiene y salubridad rural. Es importante la vía de comunicación que llamamos acá. Es importante la comercialización. Es importante la educación rural y agrícola para los campesinos, pero también la salud, la higiene. Ahí sí que como parte precisamente de la educación rural, impulsar programas de higiene en las comunidades, en los grupos, en la población campesina, pero también por parte del Estado, y aquí viene, como vamos a ver, jóvenes, decía, por la naturaleza del derecho agrario, es importante que el Estado tenga intervención en el tema de salubridad rural. Si lo hace la iniciativa privada, pues enhorabuena, pero la obligación va a ser del Estado a efecto de que exista pues salud por parte de los campesinos y luego para trabajar de mejor forma. Uno de los temas que estudió la profesora Chávez Jóvenes relacionado con la industrialización agrícola y la higiene y salubridad rural, por ejemplo, el sistema de fumigación o la técnica de fumigación, digamos, mediante naves aéreas, avionetas jóvenes, fumigando precisamente las plantaciones agrícolas, pues afectaba la salud de la población rural. Hubieron muchas muertes al respecto. Entonces, razones por las cuales señala la profesora Chávez en sus estudios, en estas sus averiguaciones, investigaciones en materia de industrialización agrícola, higiene y salubridad, que es importante que el Estado emita leyes y reglamentos que regulen, que normen precisamente estas actividades de fumigación, conservando, resguardando la salud de las personas, de los trabajadores del campo, porque también está la contaminación de las aguas. Y los trabajadores del campo jóvenes no gozan de agua potable, sino que de las aguas que corren de los ríos o de los manantiales que se encuentran en estas unidades de producción. Repito, razón por la cual sugiere ella que se aborde y que se incluya como contenido del derecho agrario la higiene y la salubridad rural, la participación del Estado precisamente en este tema, y la industrialización agrícola. De igual manera, jóvenes, de esa cuenta hay una gran aspiración ahora por parte de los gobiernos, por parte de los estados, de qué manera se puede introducir la industrialización en el campo. Por ejemplo, con la ganadería se está logrando con la obtención de la leche, por ejemplo.
pero también se piensa en la actividad agrícola propiamente. ¿De qué forma? Hoy día la actividad forestal se ha ido introduciendo precisamente el tema de la industrialización, pero en la actividad agrícola propiamente existe precisamente esta pendiente, razón por la cual muchos países del tercer mundo, como el caso de nuestro país o los llamados países subdesarrollados, buscan precisamente la industrialización agrícola, tratando de emular, tratando de imitar el trabajo agrícola de los Estados Unidos, especialmente como país capitalista, donde se ha introducido la industrialización, la maquinaria, el aprovechamiento de la industria y la maquinización en la producción agrícola. Entonces, al tener la industrialización como contenido del derecho agrario, obviamente deben emitirse leyes, reglamentos, disposiciones legales al respecto. De igual manera, decíamos aquí en la salubridad. El otro tema acá, para nosotros en Guatemala, pues realmente casi un sueño, jóvenes, el derecho laboral rural. En México se ha tratado de abordar este tema, que exista un derecho laboral rural ya independiente precisamente del derecho laboral propiamente, sino que se dedique precisamente a regular las relaciones de producción agrícola, la distribución, decíamos jóvenes, el intercambio, las relaciones de intercambio, las relaciones de consumo y obviamente las relaciones de propiedad rural. Ahí estamos hablando precisamente acá propiamente acá sería de la relación de producción, de la creación y elaboración de bienes materiales, donde pudiera realmente tener mayor fuerza el derecho laboral rural. Casi podríamos decir, incluso en términos de autonomía, del derecho laboral. Decía, en el caso de Guatemala, no podemos hablar de un derecho laboral rural, ya que en el derecho de trabajo de Guatemala, en el derecho laboral, incluye algunas normas relacionadas al trabajo agrícola, especialmente al trabajo agrícola y ganadero, en el Código de Trabajo. Y acá la aspiración es mayor al hablar de derecho laboral rural, con todos los institutos que implica precisamente un derecho laboral rural. Luego viene el tema de las contrataciones y de las concesiones, perdón, los contratos y las concesiones rurales, que también forma parte del contenido del derecho agrario. Tenemos acá los contratos, acá sería, por ejemplo, los contratos laborales propiamente, acá los contratos de trabajo propiamente. En Guatemala, recuerden, el trabajo agrícola, para el trabajo agrícola, jóvenes, se puede celebrar un contrato de manera oral. Eso dice el Código el derecho laboral guatemalteco, el Código de Trabajo. Se puede precisamente celebrar el contrato de trabajo en forma oral. Entonces acá están los contratos y los contratos escritos, obviamente. Toda clase de contratos. Podríamos hablar acá también los contratos de arrendamiento, por ejemplo. Los contratos de arrendamiento, los contratos laborales, los contratos, se decía, digamos, de la venta, compraventa de productos agrícolas. Todos los contratos de carácter que precisamente agrícola forman parte del contenido del derecho laboral. Ahora, las concesiones rurales. ¿Cuál podría ser una concesión rural? Por ejemplo, acá tenemos en el tema forestal, jóvenes, tenemos acá algunas concesiones por parte del Estado en relación al aprovechamiento forestal, especialmente del bosque que está ubicado en fincas o en propiedades del Estado. Entonces acá forma parte del derecho agrario. No obstante, como vamos a ver cuando hablemos de la ley forestal, jóvenes, están las famosas licencias y las concesiones forestales, y acá aparece precisamente, se hace mención de la ley de contrataciones del Estado,
en relación precisamente a la conformación de las comisiones de adjudicación, de las comisiones de licitación, jóvenes. Entonces, sin embargo, forma parte, pues, precisamente del derecho, del contenido del derecho agrario, este tipo de contratos. Contratos agrícolas, es decir, el caso del contrato laboral, el contrato de arrendamiento o los contratos que se celebran entre precisamente productores y compradores de estos productos agrícolas, jóvenes. Normalmente acá se lleva a cabo de manera oral, pero no obsta de que se pudieran hacer ya más formalmente los contratos por escritos y este tipo de concesiones que concede el Estado. Luego la extensión agrícola acá, la capacitación que el Estado puede llevar precisamente a los campesinos, a los trabajadores del agro, está como parte del contenido del derecho agrario. Y les decía la tenencia de la tierra, acá quizá podemos incluir, les decía, jóvenes, acá está la propiedad propiamente, vale decir, la propiedad en sí, pero también la tenencia de manera general, acá estamos incluyendo el derecho de posesión, que es importante. Recordemos, el Código Civil regula la posesión, el derecho de posesión, señala, recordemos, jóvenes, el derecho civil, el que tiene la propiedad, se le presume precisamente propietario, en tanto no se pruebe lo contrario. Perdón, el que tiene el derecho de posesión. Entonces estamos hablando de la tenencia de la tierra legal y justamente garantizada y planificada. Acá, ¿por qué se incluye por parte de la profesora Marta Chávez de Velázquez, especialmente en el caso de la tierra que estudió los famosos ejidos de México? El ejido de México es una forma comunal de tenencia de la tierra, es la tierra otorgada por el Estado y prácticamente el otorgamiento de esta tierra empezó con la Revolución Mexicana de 1918, 19 más o menos, y el impulso de la reforma agraria. Y se recogió, se reguló dentro de las leyes agrarias de ese entonces, en México, el famoso ejido. Y el ejido, tratando más o menos de recordar la forma de organizar la tierra durante la colonia. Cuando en aquel momento España va a entregar las tierras especialmente a las comunidades indígenas, aparece la figura del ejido. Entonces, el ejido va a ser una forma de entregarles tierras a los pueblos indígenas para que la pudieran trabajar de manera comunal. Y especialmente para pasto, jóvenes, para el aprovechamiento de leña. Entonces, esa es la figura que se consagra dentro de la reforma agraria mexicana, pero sin embargo, y con la entrega de estos ejidos, la institución que se encargó de la reforma agraria mexicana muchas veces no garantizó, no otorgó los títulos respectivos a los beneficiarios, a los comunitarios, a los trabajadores del campo. Razón por la cual viene esta expresión justamente garantizada, es decir, la tenencia de la tierra legal justamente garantizada y planificada. Es decir, el Estado debe ordenar de qué manera cubrir el otorgamiento de los títulos de posesión o de tenencia de estas tierras. Bueno, eso en el caso mexicano. Pero también podríamos mencionar y agregar acá el caso de la tenencia de la tierra legal justamente garantizada y planificada, que se dio en Guatemala a partir de 1952, más o menos hasta 1996-98, cuando desaparece el Instituto Nacional de Transformación Agraria. Les refería, el INTA, el Instituto Nacional de Transformación Agraria, impulsó muy fuertemente la colonización en Guatemala, después de la ley de reforma agraria del decreto 900. Ya no se quería otra reforma agraria, sino que una colonización. Entonces, el INTA empezó a movilizar a los campesinos, decía, hacia las tierras baldías.
a las tierras propiedad del Estado. Bien les decía a los campesinos, bueno, señores, pues muy bien, aquí está el listado de ustedes. Vayan, pues busquen tierras, pero tierras baldías, no se van a meter a tierras de propiedad privada, tierras particulares, porque si no van a tener problemas y además nunca se les va a legalizar y se van a ver envueltos en situación, etc. Entonces acá los campesinos se movilizaron, empezaron a buscar estas tierras baldías y luego delimitar las tierras baldías, pero el INTA ya nunca legalizó estas tierras y tampoco se les garantizó. Los campesinos pues empezaron a hacer sus gestiones y uno de los detonantes precisamente de estos problemas fue lo que se dio más o menos en 1978 en Guatemala. Unos campesinos decían, pues en Alta Verapaz, especialmente en Pasos, dijeron, no, aquí el INTA nos mandó y estas tierras son del Estado. Pero ahora resultan unas escrituras ahí alegando, después de que hemos tenido acá 20, 30 años de estar trabajando estas tierras, ahora resultaron ahí unos señores diciendo que son propietarios y dueños de las fincas. Y empezó el problema, y más o menos en 1978 estalló ese problema, jóvenes, con la denominada masacre de Panzos, donde murieron alrededor de 350 campesinos, pues, hermanos del ejército de nuestro país, precisamente por este problema de tenencia de la tierra, porque el INTA ni fue a medir las tierras, de ahí la planificación, y mucho menos legalizar esas tierras, ni a garantizar la tenencia de esas tierras que se habían obtenido a través precisamente de la colonización. Entonces, la razón por la cual la profesora Marta Chávez, refiriéndose a México, y aquí hacemos mención de esto, el caso de Guatemala, pues de la tenencia de la tierra también es importante. Decía, ya sea esta propiedad en sí, o ya sea el derecho de posesión, pero que se legalice, que sea legal, porque precisamente el derecho, jóvenes, se ha insistido en decir, busca la paz, busca la tranquilidad, busca relaciones pacíficas y solución de problemas pacíficos. Entonces, de esa cuenta, el derecho agrario tiene como contenido la tenencia de la tierra, que sea legal, que sea garantizada esa tierra de manera justa, quien la ha trabajado, quien la ha tenido, y si viene del Estado, pues a tener esta tierra. Y obviamente planificar, porque este es el otro problema, jóvenes, como sucede más o menos con la migración interna en nuestro país. Con la migración interna, jóvenes, en nuestro país, por ejemplo, del interior de la República hacia la capital. Entonces las personas se vienen a ubicar en la periferia de la ciudad sin ninguna planificación urbana y se asientan en lugares de alto riesgo cuando llueve demasiado, alto riesgo de deslaves, de problemas, pero como no ha habido ninguna planificación urbana, jóvenes, en la ubicación de estas personas, sino las mismas personas, dadas la necesidad y sobre todo para salir adelante, pues aprovecharon las tierras ubicadas en la periferia, montonadas, y ahí se ubicaron sin ninguna planificación. Entonces también viene la idea esto de la planificación de la tierra, porque muchas veces también los campesinos se ubican en las riberas de los ríos, jóvenes, sin ninguna planificación, en laderas, y al final pues viene a causar problemas. Entonces, además de garantizar esa posesión, esa tenencia, pero también el Estado debe participar en la planificación, precisamente en la entrega de estas tierras. Y finalmente les decía acá, el profesor Luis Mendieta, ya les he mencionado, aparece pues indicando que la doctrina es importante para incluirla como dentro del contenido del derecho agrario, porque cada vez la doctrina se enriquece más, se aporta más, de igual manera la resolución, los fallos de los tribunales. Para litigar resulta muy importante los fallos de los tribunales porque ilustran el criterio de los señores jueces a la hora de tomar una decisión respecto precisamente a la tenencia de la tierra. Pues esto sería básicamente el contenido, jóvenes, por favor, el contenido,
del derecho agrario. Repito, así esbozando nuevamente, entonces tenemos el contenido, de tal manera que vamos a ver leyes, reglamentos, vamos a hablar brevemente del crédito rural. No vamos a adentrar mucho, jóvenes, porque no nos alcanza el tiempo. El arrendamiento rural, agrícola, perdón, en el área rural, los seguros agrícolas, la colonización, de esto hablaremos un poquito más profusamente, la comercialización de productos, especialmente de organizaciones o empresas campesinas, asociativas, de cooperativas, donde necesita el apoyo, el respaldo del Estado. Luego la propiedad rústica, probablemente, les decía, jóvenes, vamos a tener una visión acá en relación a la propiedad, no como la visión que se tiene desde la perspectiva del derecho civil, sino que acá la propiedad como un elemento dinámico de la sociedad para la satisfacción de las necesidades de la sociedad, las sociedades agrícolas, las empresas campesinas agrícolas jóvenes, también las cooperativas, la educación rural, las vías de comunicación, higiene, salubridad, industrialización, el derecho laboral, contratos, concesiones, la extensión agrícola, la tenencia de la tierra. Y básicamente vamos a ver acá, hay una importante participación del Estado joven, una importante obligación del Estado, y recae un papel muy importante en el impulso del desarrollo precisamente del derecho agrario por parte del Estado. Entonces, el contenido del derecho agrario. Nuestro próximo punto, tal vez solo les menciono, jóvenes, también está en el documento a continuación, el derecho agrario y ambiental, ya algunas definiciones. Y vamos a encontrar en estas definiciones algunos de los contenidos del derecho agrario que hemos visto. Colonización, explotación agrícola, tenencia, propiedad, probablemente seguro agrícola, doctrina, jurisprudencia. Y vamos acá ya a tener una definición propiamente de lo que es derecho agrario, y lo vamos a entender por derecho agrario. Desde adelanto indicar, está en el libro jóvenes, acá propia, esta es aportación del profesor Mario Vinicio Castañeda Paz, que aparece en derecho agrario y ambiental. Entonces, la definición. Teníamos de autores italianos, mencionamos algunos, hay varios ahí, por favor, tenemos de autores latinoamericanos, la definición de algunos autores connotados de Latinoamérica, el caso de este autor argentino, Lucio Mendieta y Núñez, es uno de los más ilustres juristas de derecho agrario jóvenes, que ha tenido mucha influencia en toda América Latina en materia de derecho agrario. También tenemos una aportación del profesor boliviano, acá oportunamente haremos, otro boliviano, perdón, es el mismo Moncada, acá está repetido. Y luego de un autor guatemalteco, un connotado autor guatemalteco, fue profesor de Derecho Agrario en nuestra casa de estudios, en la Facultad de Derecho, de la Universidad de San Carlos de Guatemala, jóvenes, César Augusto Toledo Peñate, pues también tiene su propia aportación. Entonces, esto es lo que vamos a ver en la próxima clase, la definición del derecho agrario. Si hubiese alguna pregunta, jóvenes, por favor, la pueden hacer, pero tan amables. Si hay alguna pregunta, antes de que terminemos, que nos ha ido un poquito de tiempo, el tiempo para ver si hay alguna pregunta, con mucho gusto, jóvenes, por favor. No, Luis, claro, muchas gracias. Sí, no hay preguntas. Perfecto, entonces no habiendo preguntas, jóvenes, creo que la próxima clase sí la vamos a grabar. Mina, disculpe, sí se me... Por favor, para la próxima, sí, jóvenes, con mucho gusto. Quedamos acá, entonces les deseo feliz fin de semana, jóvenes, que tengan buen descanso. Nos estamos viendo en la próxima clase. Oportunamente les voy a compartir estas diapositivas, les decía, jóvenes, en relación a este contenido. Muchas gracias, jóvenes. Les deseo feliz descanso. Gracias. Feliz noche, Lee. Gracias, licenciado. Gracias.